Bueno, buenas. Mi nombre es María Cristina Nazar. Yo soy médica del Hospital Udaondo de la sección Páncreas. Quiero agradecerle al Dr. Wiger por esta participación en su canal y quiero contarles de las causas extrapancreáticas de insuficiencia exócrina. En la agenda vamos a definir la insuficiencia exócrina del páncreas, vamos a ver cómo hacer el diagnóstico, cuáles son los mecanismos extrapancreáticos de insuficiencia exócrina, las patologías más frecuentes que lo producen y las conclusiones. Podemos definir a la insuficiencia exócrina del páncreas como un estado de maldigestión de nutrientes ocasionado por patologías, tanto pancreáticas como extrapancreáticas, que llevan a una falla en la acción de las enzimas pancreáticas por diferentes mecanismos. Esto lleva a un aumento de la morbimortalidad con predominio de enfermedad cardiovascular, de patologías infecciosas y de fracturas patológicas, y lleva a un déficit nutricional con hipovitaminosis y déficit de minerales. El diagnóstico lo vamos a hacer con la sospecha clínica. Los síntomas clásicos son la diarrea de tipo esteatorreica, la pérdida de peso, el meteorismo y la flatulencia. Vamos a tener alteraciones bioquímicas, como ser déficit de vitaminas liposolubles, la A, la D, la E y la K, y déficit de minerales, como ser la hipocalcemia, la hipomagnesemia, entre otros. Va a ser útil siempre hacer una imagen para poder descartar la causa pancreática y de ahí poder pensar en todos los mecanismos extrapancreáticos. Los test diagnósticos para insuficiencia pancreática se dividen en dos, los métodos indirectos y los métodos directos. Los métodos indirectos son los que utilizamos en la práctica clínica diaria, entre los que tenemos la elastasa en materia fecal. La elastasa es una enzima que se secreta por el páncreas y tiene un paso muy estable por el intestino, por lo cual la podemos dosar en materia fecal. Y va a ser útil, pero solo ante determinados mecanismos, es decir, ante aquellos mecanismos que disminuyan la secreción pancreática de elastasa y de otras enzimas pancreáticas. Y la cuantificación de grasa en materia fecal de 72 horas o test de Van de Kammer, sabemos que mide esteatorrea, y la esteatorrea también puede estar producida por patologías que no sean pancreáticas, por lo cual también la interpretación de este test va a ser de acuerdo a cada caso en particular y al mecanismo que estamos pensando de causa de insuficiencia exócrina del páncreas. Los métodos indirectos son métodos invasivos y se utilizan solamente para investigación. Son el test de secretina colecistoquinina y el test de función pancreática endoscópico. Para la práctica diaria, nos parece que lo más práctico para utilizar es la elastasa en materia fecal, ya que es una muestra única, y comparando con el test de Van de Kammer no se requiere una sobrecarga grasa que pueda complicar al paciente con la sintomatología clínica que ya trae a la consulta. Es un test diagnóstico que se encuentra bastante disponible además. En cuanto a los mecanismos extrapancreáticos de insuficiencia exócrina, es lo que más tenemos que pensar para poder diagnosticar la insuficiencia exócrina de origen extrapancreático. En estos casos vamos a tener una insuficiencia por parte de una disminución de la secreción pancreática, que puede ser por falta del estímulo. Dentro de las causas por este mecanismo vamos a tener a la enfermedad celíaca, a las enfermedades inflamatorias del intestino y al uso de análogos de somatostatina, entre otros. Puede que la secreción de enzimas esté normal, pero que estas enzimas se inactiven a nivel de la luz intestinal, y esto puede estar producido, por ejemplo, por gastrinomas, que son tumores que van a aumentar la secreción gástrica y por lo cual eso inhibir a la secreción pancreática por inactivación de las enzimas en el lumen. También hay mecanismos que tienen que ver con que las enzimas no lleguen bien, por ejemplo, por obstrucción en la liberación, y esto tiene que ver, por ejemplo, con ampulomas u otros tumores. Y también vamos a tener alteraciones de la motilidad, ¿sí? En estos casos vamos a hablar específicamente de las cirugías gastrointestinales. Ahora, estos mecanismos pueden estar combinados en algunas patologías, así que hay que tenerlos en cuenta también como mecanismos combinados. Vamos a empezar hablando de la enfermedad celíaca. Sabemos que la enfermedad celíaca
produce una atrofia vellositaria y esta va a disminuir los niveles de colecistoquinina y por lo cual de la secreción pancreática. En la fase intestinal normal, la llegada del alimento produce un aumento de la colecistoquinina y por lo cual de la secreción pancreática y su liberación. En la enfermedad celíaca, la atrofia va a producir una disminución de esta enzima y por lo cual de la secreción pancreática. Este mecanismo suele mejorar con la dieta libre de gluten, por lo cual a la mayoría de los enfermos celíacos no van a llegar a requerir una terapia de reemplazo enzimático. En los pacientes sin dieta libre de gluten, la insuficiencia exócrina puede llegar a una prevalencia del 40%, siendo estos un 10% casos graves, y los enfermos celíacos sin dieta tienen 3 veces más riesgo de desarrollar insuficiencia exócrina que la población general. Ahora, en los pacientes que tienen instaurada la dieta libre de gluten y tienen persistencia de los síntomas, tanto de la diarrea como del deterioro nutricional, llamamos a este tipo de pacientes enfermedad celíaca no respondedora. Y acá, en estos casos, tenemos que sospechar insuficiencia exócrina, así como también una lista de otras causas que hay que descartar. En el caso de que nosotros querramos descartar la insuficiencia exócrina del páncreas, vamos a testear, vamos a poder constatar esta disminución de la secreción enzimática, por ejemplo con elastasa, y de ser positivo el test, vamos a estar avalados a iniciar la terapia de reemplazo enzimático con las enzimas pancreáticas. En cuanto a las enfermedades inflamatorias del intestino, bueno, tanto la colitis ulcerosa como la enfermedad de Crohn tienen como principal causa la pancreática, ¿sí? Tanto la colitis ulcerosa por la relación con la pancreatitis autoinmune y la enfermedad de Crohn por la presencia de autoanticuerpos contra el páncreas. Entonces siempre vamos a pensar primero en la causa pancreática y vamos a hacer una imagen para descartar la misma. Una vez que descartamos la causa pancreática y seguimos pensando que clínicamente este paciente tiene insuficiencia exócrina, vamos a pensar en los mecanismos extrapancreáticos que tienen que ver con la disminución de la colecistoquinina. Y esto puede estar causado tanto por la inflamación, es decir, por la enfermedad activa, como por la cicatrización mucosa, es decir, por una enfermedad ya cicatrizal. El testeo va a ser dificultoso porque estos pacientes normalmente tienen diarrea y la diarrea produce falsos positivos en el test de elastasa, por ejemplo, por dilución. Entonces no hay recomendaciones formales para iniciar la terapia de reemplazo enzimático. Vamos a tener que evaluar cada caso en particular y si la sospecha es muy alta, se puede iniciar la terapia de reemplazo enzimático. Y siempre descartar la causa pancreática con una imagen. En cuanto a los análogos de somatostatina, bueno, estos son muy utilizados en tumores neuroendocrinos principalmente, pero también en gastroenterología los utilizamos en síndrome de intestino corto. Y lo que hacen es directamente inhibir la secreción pancreática, por lo cual si tenemos síntomas y clínica y deterioro bioquímico, es útil el testeo de elastasa en materia fecal para poder diagnosticar la insuficiencia exócrina en estos casos. Los análogos más usados son el octreotide y el lanreotide, y hay que tener en cuenta que los síntomas pueden estar solapados con las formas funcionantes de los tumores neuroendocrinos. En cuanto a lo que se encuentra escrito en la bibliografía, en la literatura, se habla de una prevalencia de alrededor del 20% y esta prevalencia se encuentra sobre todo después de 3 meses de haber iniciado el tratamiento con análogos. Y lo más importante que describen estos artículos es que la mayoría de los pacientes, aproximadamente un 92% de los casos, requirió terapia de reemplazo enzimático con una mejoría posterior. Por lo cual, la recomendación fuerte en estos casos es que si tenemos síntomas y sospecha de insuficiencia exócrina, testeamos con elastasa, por ejemplo, y si es positivo, iniciamos la terapia de reemplazo con enzimas pancreáticas. En cuanto a las cirugías
Intestinales, el mecanismo principal aquí no es la disminución de la secreción pancreática, sino la asincronía entre el encuentro del alimento, es decir, del vaciamiento gástrico, y la liberación de la secreción enzimática del páncreas. Las cirugías que más producen este mecanismo son las cirugías gástricas por tumores, las cirugías bariátricas, las resecciones intestinales y las esofagectomías. Las cirugías gástricas por tumor, bueno, aquí el testeo no va a ser útil, ya que no se mide el mecanismo predominante que es la sincronía. Podemos tener una elastasa normal y que el paciente tenga clínica de insuficiencia exócrina del páncreas, así que nos vamos a apoyar más que nada en la valoración nutricional y en los síntomas. Si tenemos sospecha clínica de insuficiencia exócrina, la recomendación va a ser ante un paciente con desnutrición y síntomas característicos de iniciar directamente la terapia de reemplazo enzimática sin mediar un test. En cuanto a la manga gástrica de las cirugías bariátricas, es la más fisiológica, porque el alimento va a poder encontrarse con la secreción biliopancreática a nivel de la encrucijada. Entonces, el testeo en estos casos, si tenemos sospecha de insuficiencia exócrina, es útil, ya que sí puede disminuir la secreción pancreática. Entonces vamos ante la sospecha, testear para insuficiencia exócrina y si el test nos da positivo estamos avalados a iniciar la terapia de reemplazo enzimático. En el bypass gastroyeyunal, como podemos observar en la imagen, el alimento va a pasar directamente del pouch gástrico al asa yeyunal y por lo cual el encuentro del alimento con la secreción biliopancreática va a ser muy asincrónico. Entonces, el testeo en estos casos no es útil, ¿sí? Porque esa asincronía va a provocar que podamos tener una elastasa normal y que el paciente lo mismo tenga síntomas y clínica de insuficiencia exócrina. Entonces, ante la sospecha clínica, estamos avalados a directamente, sin mediar un test, a iniciar la terapia de reemplazo enzimático. Las cirugías por intestino corto también van a producir la sincronía por la denervación vagal y también una disminución de la colecistoquinina, porque estos pacientes puede que tengan además agregada la nutrición parenteral y el uso de antidiarreicos. Y en cuanto a las esofagectomías, además de la sincronía por la denervación vagal, tienen una disminución del reservorio gástrico y por lo cual en estos casos no va a ser útil medir o dosar la elastasa para diagnóstico de insuficiencia exócrina, ya que no nos está midiendo el mecanismo predominante, ¿sí? Que es la sincronía. Por lo cual, la recomendación también va a ser que ante la sospecha clínica y el deterioro nutricional, estamos avalados directamente a iniciar la terapia de reemplazo enzimático. En cuanto a la diabetes, acá vamos a hablar de la diabetes tipo 1 y de la tipo 2, ya que sabemos que la tipo 3 es la relacionada con la causa pancreática. La tipo 1 tiene una prevalencia mayor con respecto a la tipo 2 y los mecanismos son combinados. Pueden tener que ver con una falta de la acción trófica de la insulina, por mecanismos de autoinmunidad, por enfermedades de larga data, por la neuropatía. Y en estos casos lo que se va a producir es una disminución de la secreción pancreática. Así que aquí el testeo va a ser útil. Ante la sospecha de insuficiencia exócrina en estos casos de diabetes, vamos a poder testear con elastasa y de ser positivo al test, podemos iniciar la terapia de reemplazo enzimático. En cuanto al HIV y la edad, hay artículos en los cuales se ponen en discusión múltiples mecanismos, pero la realidad es que hay poca evidencia. En la relación de la insuficiencia pancreática exócrina y el HIV se describen mecanismos que tienen que ver con la enteropatía y con el uso de antirretrovirales, y en el caso de la edad por la propia involución pancreática. Si bien no hay recomendaciones formales para iniciar la terapia de reemplazo enzimático en estos casos, hay que evaluar cada caso en particular, pero para tenerlos en cuenta. En conclusión, la insuficiencia exócrina del páncreas creemos que está subdiagnosticada, así que hay que pensarla y sospecharla, siempre teniendo en cuenta todos los mecanismos.
En cuanto al diagnóstico, la elastasa en materia fecal no siempre va a ser útil. Pudimos ver que todos los mecanismos de asincronía pueden tener elastasa normal, así que hay que interpretar su valor según cada mecanismo. Y la terapia de reemplazo enzimático va a ser útil para poder disminuir la morbimortalidad de nuestros pacientes. Muchas gracias.